Gente, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende a la hora que me vaya a mirar. Mire, tenemos nuevamente las clases de inglés básico. Como ustedes bien saben, la clase de inglés básico que estamos enseñando, que estamos impartiendo aquí en el canal de Aníbal Portillo, su servidor, es muy práctica la clase, ¿verdad? Es una clase práctica, es una clase sencilla, es una clase que hemos sacado del inglés que ocupamos en las calles de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué mencionamos las calles de Estados Unidos? Realmente porque ahí es donde ocupamos este estilo de entendimiento, ¿verdad? Cómo formar esas oraciones, cómo identificar, ¿verdad? Si estamos hablando de una persona singular, si estamos hablando de una persona plural, de un grupo de personas plurales, que sabemos que más de una se convierte en un grupo plural, ¿verdad? O si estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante que conozcamos eso, por eso estamos estudiando duramente los pronombres personales. Luego tenemos también la otra parte de ese verbo to be, que lo vamos a estudiar justo después de este escenario que tenemos acá. Entonces aquí en las clases de Aníbal Portillo, el inglés es práctico, es simple, es un inglés principiante, es un inglés beginning. ¿Qué significa beginning? Que estamos empezando, ¿verdad? Y si ponemos mucho esfuerzo en esto o en esta táctica que tenemos aquí en el canal, vamos a ser exitosos en la clase de inglés. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que conocer pronombres personales, verbo to be y distinguir esos tres tiempos del verbo to be, ¿verdad? Cuando queremos hablar en futuro, en presente o en pasado, ¿verdad? Hay que distinguir esos tres tiempos del verbo to be, más esos verbos de acción, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos de acción? Los verbos de acción son los que nosotros hacemos diariamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando. I am talking. I am watching, ¿verdad? You are watching me, ¿verdad? Entonces, esos son los verbos que nosotros hacemos y tenemos que aprender cómo conjugar pronombres personales, verbo to be, y luego agregamos ese adorno de la oración que puede ser un nombre personal, puede ser un nombre propio, por ejemplo, de un pueblo, de un parque, de una iglesia, o podemos usar, ¿verdad?, esos verbos de acción, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Bueno, acompáñenme a esta clase y primeramente vamos a darle una repasada a los pronombres personales. Acompañe conmigo, repita conmigo, porque eso es muy importante. No le dé pena de repetir conmigo. Si usted repite lo que yo estoy diciendo, usted ya está practicando también inglés. No nomás está aprendiendo la gramática, también usted está aprendiendo cómo pronunciar, ¿verdad? De esa forma vamos a empezar a ser más exitosos en la clase de inglés porque estamos practicando la gramática escrita, pero también estamos practicando esa pronunciación, ¿verdad? Que es tan importante, ¿verdad? Entonces, vámonos, acompáñenme, let's go. Pronombres personales. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, eso o esa. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos, ¿verdad? Vamos a repetirlos en inglés solamente y vamos a decir I, you, he, she, it, we, you, they. Bueno, ahí como pueden ver está la columna de pronombres personales. Esta columna de pronombres personales es una columna que está en orden. Cuando a usted le digan cuáles son los pronombres personales, usted automáticamente tiene que
conocer esta columna que, mire, empieza I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Esa es una columna de pronombres personales que usted la va a ver en el continente norteamericano, en el continente africano, suramericano, en el continente asiático. En todos esos continentes usted va a mirar la columna de pronombres personales y esa es la correcta forma de repetirlos y a la vez de escribirlos y conocerlos, ¿verdad? Después, pronombres personales singular y plural. Estos mismos pronombres personales tienen esos dos grupos, que eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra mente, a nuestro cerebro, cómo identificarlos dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Porque sabemos que hay 8 pronombres personales, que es una columna, pero aparte tenemos que identificar cuando estamos hablando de un pronombre singular o de un plural, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, repita conmigo, vamos a repasarlos. Mire, pronombres personales divididos en singular y plural. Son los mismos de acá, nomás que acá están divididos en singular y en plural. Vamos. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, eso o esa. Plural. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Entonces, nosotros tenemos que memorizar esos pronombres cuando estamos hablando de una persona o cuando estamos hablando de dos o más, ¿verdad? Cuando hablamos de dos personas, estamos hablando del pronombre personal plural. Si hablamos de una persona, estamos hablando del pronombre personal singular, que aquí está, mire. I, you, he, she, it. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ese challenge, ese desafío, ese esfuerzo con nuestro cerebro para que nosotros podamos memorizar y identificar los pronombres personales si estamos hablando en singular o en plural, ¿verdad? Bueno, como pudieron ver, tenemos el primer paso de la clase de ahora y vámonos a la siguiente, al siguiente paso, que sería ese verbo to be tan importante en las oraciones, ¿verdad? Muy importante el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be va justo después del pronombre personal. Este es el pronombre personal, independientemente si es singular o plural. El verbo to be va justo después del pronombre personal y luego sigue ese verbo de acción, ese nombre propio de un parque, de una ciudad, de un animal o de una persona, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que identificar pronombres personales y luego ahora vámonos a ese verbo to be. Vámonos, let's go. Mire, aquí tenemos el verbo to be. El verbo to be es tan importante porque es ese complemento de las oraciones, ¿verdad? Y el verbo to be va justo después de los pronombres personales que ya miramos, ¿verdad? Mire, aquí está el verbo to be y vamos a conocer o vamos a repasar, ¿verdad? Cómo funciona ese verbo to be y qué son las cosas, ¿verdad? Las reglas que tenemos que memorizar del verbo to be. Por ejemplo, el verbo to be tiene una columna, igual, de 8, en este caso, verbos to be. Mire, aquí están, mire, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dividido en dos grupos, ¿verdad? Aquí está, mire, verbo to be, singular y plural. Esta es una regla que tenemos que recordar nosotros, ¿verdad? Que está dividido en singular, 1, 2, 3, 4, 5, plural, 1, 2, 3, ¿verdad?
Esa regla hay que memorizarla. Más algo muy importante que tiene el verbo to be y que me encanta a mí es que no nos olvidemos que el verbo to be tiene 3 tiempos, ¿verdad? Que mire, allá está, mire. Los 3 tiempos, mire, los 3 tiempos del verbo to be. Ok, 1, presente. 2, pasado. 3, futuro. Entonces, eso es muy importante que nosotros recordemos esos 3 tiempos que tiene el verbo to be, porque es muy importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar en futuro y escuchamos will, si nosotros escuchamos will, mire, si nosotros escuchamos will, automáticamente nuestro cerebro, ¡pum!, se cambia al futuro, ¿verdad? Que sería 1 hora, 2 horas después de ahorita mismo, o mañana, o pasado mañana, o el próximo año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos avisa el will cuando nosotros escuchamos ese will que significa el futuro de la oración o el futuro de eso que nosotros estamos explicando, que sería un tiempo, ¿verdad? Estamos hablando en un tiempo futuro, ¿verdad? Ahora, si nosotros escuchamos un tiempo presente, pues sería, por ejemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ¿verdad? Entonces, si nosotros escuchamos ese estilo de verbo to be en presente, este es el presente. Mire, cuando hablamos de ese verbo de estar, ¿verdad? El verbo de estar nos lleva rápidamente a ese tiempo presente en el verbo to be. Si nos vamos al tiempo pasado, que sería el número 2, ahí cambia, ¿verdad? Ese gran cambio, y hay una regla también. Por ejemplo, en el tiempo pasado, si nosotros escuchamos was, automáticamente was significa que estamos hablando de algo que ya pasó. Quizás pasó hace 5 minutos, hace un día o hace un año, ¿verdad? Pero hay que recordar algo. Cuando escuchamos was, estamos usando un pronombre singular. Por ejemplo, yo puedo decir I was in Honduras last week, que sería así, mire. I was in Honduras last week. Ok. Entonces, I was in Honduras last week significa que estamos diciendo yo estuve en Honduras la semana pasada, ¿verdad? Mire qué importante es cuando escuchamos o miramos el was. El was nos lleva a ese tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, hay una regla muy importante. Was es singular. Y si escucháramos were, significa que estamos hablando de 2 personas. Por ejemplo, diríamos we were at Honduras last
week. Mire, we were at Honduras last week. O pudiéramos decir, we were in Honduras también, ¿verdad? Podríamos decir también, we were in Honduras last week. O we were at Honduras last week. Mire, entonces, ¿qué es lo más importante acá? El were. Cuando miramos were, estamos hablando en pasado, igual que was, pero was es singular y were es nosotros, ellos, ustedes, ¿verdad? Cuando hablamos de ellos, nosotros, ustedes, entonces tenemos que aplicar el verbo to be, pasado plural, ¿verdad? Que sería were, ¿verdad? Entonces, tenemos que memorizar esas cosas y vámonos a practicar este verbo to be para que podamos entender qué es lo que tenemos que recordar de ese verbo to be, que es tan importante en las oraciones, ¿verdad? Entonces, acompáñenme, vamos a repetir, repita conmigo y de esa forma vamos a practicar la pronunciación, ¿verdad? Bueno, entonces, como les dije, aquí tenemos el verbo to be y esta es la columna, ¿verdad? Mire, dice am, or, is, or. Am, estoy. Or, estás. Is, está. Is, está. Is, está. Or, estamos. Or, están. Or, están. Bueno, aquí viene la parte que nos tenemos que recordar, ¿verdad? Mire, singular y plural. Entonces, singular, am, estoy. Or, estás. Is, está. Is, está. Is, está. Plural, mire, aquí están los plurales. Or, estamos. Or, estás. Or, están. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esa parte de las dos columnas, singular y plural. Más, allá al fondo, mire, los tres tiempos. Los tres tiempos del verbo to be. Futuro, presente y pasado. Todo esto es presente. Futuro, el will, ¿verdad? Cuando escuchamos will, estamos hablando de un tiempo futuro. Y en el will no tenemos ninguna regla. ¿Por qué? Porque en los 8 pronombres, en los 8 verbos to be, podemos agregar el will y no tenemos que memorizar nada más que will. No más así. En futuro no tenemos ninguna regla, no más el will, y el will nos lleva a ese tiempo futuro, ¿verdad? Independientemente si es singular o plural. Con will yo podría decir I will go, yo voy a ir, o we will go, ¿verdad? Entonces, en futuro no hay ninguna regla, nomás la única regla es usar el will, ¿verdad? Ahora, en pasado sí tenemos esa regla, ¿verdad? Que es was o were, ¿verdad? Ese es el tiempo pasado, y en el tiempo presente también tenemos la regla, mire, de las dos columnas, singular y plural. La singular y luego la plural, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar de esas reglas en el verbo to be. Bueno, ahora vamos a formar oraciones cortitas, sencillas, donde podemos identificar pronombre personal, que ya lo miramos atrás, verbo to be, que lo estamos mirando, más el verbo de acción, o ese verbo, o ese nombre personal, o ese nombre de un objeto, o algo más bonito que eso, ¿verdad? Acompáñenme, vámonos, let's go. Ok, vamos a practicar unas oraciones prácticas, ¿verdad? Unas oraciones fáciles donde podamos usar pronombre personal, verbo to be, más
ese nombre o ese verbo de acción, ¿verdad? Por ejemplo, la tercera parte, esa es ya opcional, ¿verdad? De lo que nosotros queramos hablar. Pero muy importante que usemos pronombre personal más ese verbo to be. Vamos a formar una oración y en este caso voy a hacer una oración favorita mía, ¿verdad? Y vamos a decir: ok, esta oración es una oración fácil, es una oración favorita para mí. ¿Por qué? Porque aparte que digo mi nombre, también es muy fácil para usted que me está mirando, para usted que está aprendiendo esta base del inglés muy importante, ¿verdad? Entonces es muy importante que conozcamos que hay oraciones tan perfectas y tan fáciles para poderlas hacer en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos el pronombre personal I, ¿verdad? Mire, este es el pronombre personal I, ¿verdad? Luego nos vamos a buscar el verbo to be. Mire, aquí está el verbo to be, am. Y luego aquí está mi nombre, ese nombre propio, ¿verdad? Este es un nombre propio. ¿Por qué es propio? Porque es un nombre de una persona, ¿verdad? Y todas las personas, los lugares, por ejemplo, Tomalá-Lempira, Honduras, es un nombre propio, ¿verdad? Incluso no tiene ni traducción, ¿verdad? Porque así se llama, Tomalá-Lempira, entonces es un nombre propio. Entonces, ¿cómo diríamos que este es el nombre que usamos, ¿verdad? Pero para poder dar la información de esa oración, mire, usamos pronombre personal y el verbo to be. Dijimos, I am Aníbal Portillo, ¿verdad? Entonces, esta oración es una oración muy fácil y ahora vamos a hacer otra igual, usando pronombre personal y ese verbo to be, y ya aquí podemos cambiar, ¿verdad? Vamos a hacer otra y vamos a decir: ok, miren, aquí como puede ver tenemos la segunda oración, y en esta segunda oración, miren, dijimos, you are my friend. You are my friend. Entonces, aquí estamos usando pronombre personal you. Are, el verbo to be, que es singular y plural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con el you. Hay que recordar que el pronombre personal, por alguna razón, el you, que es este, está en la columna singular y en la columna plural, ¿verdad? Pero cuando lo usamos aquí, tenemos que usarlo con el verbo to be plural, ¿verdad? Independientemente si estamos hablando de una persona o de dos personas, ¿verdad? Es el único pronombre personal, you o tú, que podemos usarlo para una o para dos, ¿verdad? Entonces, aquí dijimos, you are my friend. Aquí dijimos, tú eres mi amigo o eres mi amiga, ¿verdad? Entonces,
Aquí estamos hablando específicamente de una persona, porque si quisiéramos hablar de dos personas, entonces nomás agregaríamos acá la S, ¿verdad? Agregamos la S y no tendremos que agregar nada más que la S y estamos convirtiéndola de singular a plural. You are my friends. Ya estamos hablando de más de una persona, ¿verdad? Y aquí no tuvimos que cambiar nada porque hay que recordar que el you va con el are del verbo to be todo el tiempo y podemos hablar de una persona o podemos hablar de dos. Pero si vamos a hablar de un grupo que es más de una, nomás tenemos que agregar la S en la escritura y en la pronunciación, sonar esa S, ¿verdad? Como friends, ¿verdad? Si decimos nomás amigo, friend. Pero si queremos decir más de dos, friends, ¿verdad? Ok, muy importante eso. Bueno, ahora vámonos a la siguiente y ahora vamos a usar he. Y vamos a decir, he is my teacher. Mire, como puede ver, aquí pronombre personal he, que sería él, más el verbo to be is, que es singular, el pronombre personal es singular, my teacher. El my es ese complemento, es ese adjetivo que nos ayuda a darle esa hermosura a la oración, ¿verdad? Estos son los complementos que nos ayudan a que la oración salga perfecta, ¿verdad? Entonces, aquí dijimos, he is my teacher, ¿verdad? Mire, como pueden ver, aquí tenemos el plural, ¿verdad? Tenemos una oración usando we y dijimos, we are working today. Entonces, como puede ver, pronombre personal, verbo to be plural, más working porque lo estamos haciendo. ¿Por qué working? Porque lo estamos haciendo y esta es una regla que nos tenemos que memorizar, que cuando decimos en presente, we are working today, significa que lo estamos haciendo continuamente ahorita y tenemos que usar el ing, ¿verdad? Entonces, mi gente, es muy importante que sepamos nosotros que ese pronombre personal todo el tiempo va a ser esa columna de 8 pronombres personales y independientemente en la parte del mundo que nos encontremos, siempre esa columna va a ser de 8 pronombres que van a estar en orden, como lo miramos aquí en la pizarra. Luego nosotros tenemos que memorizarnos, ¿verdad?, que están divididos en 2 grupos, singular y plural. Entonces ya eso nos toca a nosotros memorizarlo, más el verbo to be, que es igual, una columna de 8, y nosotros tenemos que memorizarnos que esa columna de verbo to be está dividido singular y plural, más los 3 tiempos que tiene, 3 tiempos, ¿verdad? Que sería presente, futuro y pasado, ¿verdad? Entonces, recordar esos 3 tiempos que tiene el verbo to be, porque es muy importante que cuando hablemos, conozcamos que no siempre podemos hablar de ahorita, ¿verdad? Algunas veces queremos decir, mañana voy a ir al doctor. Entonces, tendríamos que decir, I will go to my doctor appointment tomorrow, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos que usar I will, ¿verdad? Si nosotros dijimos o queremos decir, ya fui al doctor, entonces, y vamos a usar el pronombre personal I, diríamos I was at my doctor office yesterday, ¿verdad? Entonces, igual hay otros complementos que podríamos cambiar la oración en pasado y podríamos decir I went, ¿verdad? I went to my doctor appointment yesterday, ¿verdad? Entonces, hay muchas versiones que lo podemos hacer, pero
nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Pronombres personales, verbo to be, más ese complemento de la oración. Entonces, mi gente, muchas gracias por verme acompañado a esta clase de inglés. Esta es la número 6 del 2025. ¿Y qué es lo que estamos estudiando aquí? ¿Qué es lo que estamos practicando aquí? Bueno, es muy fácil. Estamos practicando inglés básico. Este es un inglés básico que podemos encontrar en las calles, en las carreteras de Estados Unidos, ¿verdad? Si nosotros realmente nuestro inglés está más avanzado y pensamos que no estamos aprendiendo lo suficiente en esta clase, hay otras clases más avanzadas, ¿verdad? Que por ahí están en el canal y hay que buscar otras clases, ¿verdad? Pero si usted cree que esto que estamos estudiando acá es muy importante para usted, los invito que sigan apoyando estas clases. Coméntenme, vayan ustedes a comentarios, déjenme saber qué escenario a usted le gustara que practiquemos, siempre usando ese pronombre personal, ese verbo to be, y podemos hacer unas diferentes conversaciones, ¿verdad? Muy importante ese tiempo que usted comparte aquí en las clases del canal de Aníbal Portillo, su servidor. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Muchas gracias y un feliz día.